Escuchábamos en este video al primer ministro de Dominica, al presidente José Pepe Mujica y al presidente constitucional Fernando Lugo. Y de esta manera vamos a iniciar nuestra entrevista con el diputado Rodrigo Cabezas, presidente del Parlamento Latinoamericano. Él se encuentra en los estudios venezolanos de televisión en el estado Zulia. Buenos días. Hola, buenos días, gracias, saludos. Justamente queríamos consultarle su opinión, la lectura que se le da no solo a la movilización del pueblo venezolano, sino a ese apoyo que el día de ayer se evidenció por parte de los países latinoamericanos y el Caribe. Sí, creo, dos consideraciones. Creo que ayer logramos demostrar de nuevo, digo de nuevo porque es reiterado, que Venezuela, su revolución, sus instituciones no están aisladas, que tienen un profundo respeto en América Latina, que América Latina nos acompaña en este momento difícil que vive la nación, pero que en el marco estrictamente constitucional nos va a permitir salir adelante. Por supuesto, el centro de todo esto es la expectativa, la aspiración y el derecho que tenemos todos los venezolanos que conformamos la gran mayoría bolivariana, socialista y chavista, de esperar al líder de la nación, presidente Hugo Chávez Frías. La presencia de líderes de América Latina ayer vuelve a reafirmar que Venezuela es, desde su revolución bolivariana y con el liderazgo del presidente Hugo Chávez Frías, una de las naciones líderes del continente, particularmente en el campo de la integración política, de la integración económica, de la integración de los pueblos, como nunca antes ocurrió en los tiempos de la vida republicana venezolana. Y en segundo lugar, hacer la afirmación, luego de leer, escuchar, oír a la derecha nacional y a la derecha internacional, porque son lo mismo, tienen el mismo lenguaje, tienen la misma postura, hacer la afirmación de que todo el planteamiento que están desarrollando a nivel internacional y a nivel interno, sobre la base de manejar el supuesto absurdo de que aquí hay un vacío de poder, de que aquí no hay gobierno, o como algunos extremistas han hecho la afirmación de que aquí hay un gobierno usurpador, decirles que se volverán a equivocar. Hemos dicho desde el Parlamento Latinoamericano a América Latina y al mundo que esta nación tiene estabilidad política y ejerce su democracia plena, que tiene estabilidad política porque las instituciones del Estado funcionan, colaboran entre sí. De hecho, al secretario general de la OEA no le quedó otra cosa que decir que el tema constitucional referido a la juramentación o continuación del gobierno del presidente Hugo Chávez quedó resuelto por las instituciones de la democracia venezolana cuando la sala constitucional de nuestro TCJ, administrando como lo administra la competencia de la revisión constitucional, puso punto final a ese debate que es obligante acatar. Y por supuesto hay estabilidad política porque hay un pueblo que se hizo mayoría, que se hizo parte de la historia, que va a defender esa mayoría a su gobierno legítimo, popular, democrático y revolucionario, que hoy coordina el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro. Y por supuesto, en tercer lugar, y lo digo de una manera profundamente democrática, y es bueno que sea así, porque aquí en esta nación tenemos un pueblo en armas, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es leal a la Constitución y es leal a su comandante en jefe, como ordena la propia Constitución, el comandante presidente Hugo Chávez. De manera que no hay nada que temer. Ciertamente estamos preparados frente a esta nueva campaña de la derecha. Tienen derecho en democracia a expresar su punto de vista, a manifestar su disidencia, si es posible, pero ojalá no pasen el límite de la tolerancia democrática, que es el respeto y el reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela. De manera que hay declaraciones
estridentes, irresponsables, como la de esta diputada que nos tiene acostumbrada a su amargura al decir que aquí hay un gobierno usurpador. Sería bueno conocer la opinión de los 3 gobernadores de la oposición, a ver si no reconocen al gobierno legítimo de Venezuela y si tienen esa consideración desde la derecha venezolana de que aquí hay un gobierno usurpador. Qué absurdo esto, ¿verdad? Este es el gobierno de Hugo Chávez Frías, que ganó el 7 de octubre, que ganó el 16 de diciembre y que va a volver a ganar las elecciones de alcalde y de concejales en la fecha prevista. Sí, justamente, diputado, en ese orden de la oposición, más allá de las palabras o de los voceros que en algún momento han reconocido la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, más allá de la diputada que usted acaba de mencionar, estábamos leyendo en algún portal de noticias que justamente un grupo de diputados de la Mesa de la Unidad va a acudir al programa de las Naciones Unidas, aún después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, a entregar un documento. ¿Qué opinión le merece a usted esta decisión cuando por una parte están ya reconociendo, ya el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció, sin embargo ellos insisten en acudir a instancias internacionales? Bueno, fíjate, yo creo que en democracia unos parlamentarios pueden hacer eso, está bien. Lo que los socialistas decimos, los que respaldamos al gobierno bolivariano, los que formamos parte de la gran mayoría que respalda a Hugo Chávez, que respalda al actual gobierno legítimo, a sus ministros, a su vicepresidente, que respalda a las instituciones de Venezuela, es que el límite está en preservar en Venezuela la tranquilidad y la paz. Pueden tener posiciones políticas discrepantes, está bien, hasta declaraciones absolutamente estridentes, absurdas, que rayan a veces con lo estúpido o con la sensatez de la lógica política, pero de allí a intentar desestabilizar a la nación no será permitido, y no será permitido por el Estado, por el pueblo, por nuestra Fuerza Armada Nacional. Pueden convocar una manifestación pacífica, pero cuidado, lo que ayer observamos, ¿verdad?, por parte de los sectores ultrarradicales del movimiento estudiantil de derecha, es un intento de violencia, de desestabilización, de quebrantar el orden público. Allí el Estado lamentablemente tendrá que actuar. Pero fíjate tú, observábamos una encuesta en la derecha, los que aquí apoyan a la derecha, y solo un 17% de ellos está de acuerdo con manifestaciones y protestas de calle. Allí tenemos también un pueblo, y así debemos actuar con mucha serenidad. El pueblo de la oposición, que es minoría, la inmensa mayoría de ese pueblo de la oposición quiere paz, quiere tranquilidad, y la inmensa mayoría de ese pueblo de la oposición, me refiero incluso los que votaron por el señor Capriles y los que votaron por los candidatos de la oposición que fueron derrotados en las gobernaciones de Venezuela, en las elecciones de gobernación, la inmensa mayoría de ese pueblo no acepta convocatorias a la violencia, a la desestabilización, no acepta convocatorias a no reconocer, imagínate tú, al gobierno que salió de un proceso democrático o que surgió de un proceso democrático como el del 7 de octubre. Los venezolanos, la inmensa mayoría de venezolanos, tenemos el derecho político, humano, cristiano, a esperar a nuestro presidente. De eso se trata, y constitucionalmente ha sido posible tener la fórmula de la interpretación de que el presidente podrá juramentarse ante el TCJ cuando las condiciones, estas que se llaman sobrevenidas, que no es otra cosa que el quebranto de salud del presidente, con la esperanza, la expectativa en Dios, en la ciencia médica y en la propia voluntad férrea de Hugo Chávez de vivir, lo podamos tener recuperado y juramentado formalmente como presidente. En la tónica de la oposición, el ex candidato presidencial, actual también gobernador del estado Miranda, insiste entre líneas, por una parte confirma y acepta la decisión del TCJ, pero por la otra insiste en decir que el gobierno bolivariano es un gobierno paralizado. Bueno, esa es una declaración meramente política. El gobierno está actuando, tiene una coordinación dada por la Constitución de la República en el vicepresidente
El compañero presidente Hugo Chávez, el 8 de diciembre, le dejó encargado de las cosas del Estado, de los temas del Estado. Recientemente, al término del año, el presidente delegó en el compañero Nicolás Maduro algunas consideraciones de política económica, a los efectos de que se pueda tramitar créditos adicionales, temas tributarios, temas fiscales importantes, de manera que aquí no hay ninguna parálisis, se va a seguir trabajando con mucha fuerza para que todo lo que hoy muestran las variables más importantes de la economía, en términos de inversión, de consumo, de exportaciones petroleras, de la demanda agregada global de la economía, que presagian que este año volveremos a crecer económicamente, es decir, que este año 2013, para decirlo en términos más pedagógicos, vamos a producir más alimentos, más vestidos, más calzados, más vivienda, habrá más servicios que el año pasado. Eso es lo que indica que el PIB crecerá positivamente, no inferior a 3%, según el FMI, que no es tan amigo de nosotros, ¿verdad? Que dice Venezuela crecerá 3% el próximo año, este año 2013, o la CEPAL, que nos prevé también un crecimiento superior a ese indicador, o lo que está previsto por el Estado venezolano de crecer en torno a 6% este año, y eso es muy importante para todos y todas los que vivimos en esta nación. Ese resultado habla de que vamos a continuar por la senda del crecimiento económico, de la inclusión social, de procesos de integración importantísimos y estratégicos para la vida de la nación. Va a continuar un gobierno liderado en este momento, en las circunstancias que vivimos por Nicolás, que va a seguir, por supuesto, trabajando como lo ha venido haciendo bajo las orientaciones de Hugo Chávez Frías. Diputado, en conclusión, no hay ningún argumento que avale las tesis catastróficas de los voceros de la oposición en estos momentos. No, por supuesto, ninguna. Es una vulneración de la lógica política. Es un absurdo plantearse que no hay gobierno. Es un absurdo plantearse que nosotros estamos violando la Constitución cuando está claramente decidido por un poder público como la Asamblea Nacional darle el respaldo al presidente de la República, como está claramente esclarecido por la Sala Constitucional del TCJ, lo que debe hacer la República en estas circunstancias sobrevenidas, y lo más importante, Ale, que es lo que una inmensa mayoría de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, estudiantes, campesinos, trabajadores, profesionales, artistas de esta nación, que nos hemos conformado en un pueblo protagonista, hemos decidido que queremos a Hugo Chávez, le apreciamos, le amamos, queremos que siga siendo el presidente, y por tanto ese pueblo tiene derecho a esperar a su presidente. Esto es lo que este liderazgo de la oposición miope, divorciado totalmente de la realidad, no ve, enajenado de la realidad, no ve, y por eso seguirá siendo derrotado por el pueblo de Bolívar, sin duda, por el pueblo de Bolívar y por el pueblo de Chávez.